sino de cuánto es, tomar la medida. Ya saben para qué, para determinar si es una desviación comitante o incomitante y para determinar si el paciente tiene correspondencia sensorial normal o anómala y así sucesivamente. Ya conocen las pruebas subjetivas y las que vimos hace 8 días fueron las objetivas, Covert Test y método de Grimsky. El método de Grimsky, para poder hacerlo, necesitamos hacer capa y Gillies. ¿Listo? Ok. Cuando yo tengo una desviación, o sea, un paciente que llega a mi consulta con desviación, yo no solo miro la desviación en posición primaria de mirada, sino que debo medir el ángulo de desviación en todas las posiciones. Es decir, yo no solo hago Covert Test de frente, sino que le pido a mi paciente, mira hacia arriba y hago Covert Test y lo mido. Mira hacia allá, Covert Test y lo mido. Y lo voy a hacer en todas las posiciones de mirada. ¿Cuándo declaro una desviación concomitante? Cuando el valor del ángulo de la desviación no difiere de 5 dioptrías en todas las posiciones de mirada. Es decir, que me da una exotropia de 30 aquí, allí da de 26, aquí da de 28. Como no están difiriendo de 5 dioptrías, usted lo declara una desviación concomitante, ¿sí? O comitante, ¿sí? Listo. ¿Qué significa entonces la desviación concomitante? Que tiene el mismo valor o un valor similar en el ángulo de medida. Y eso normalmente ocurre en los estrabismos horizontales, es decir, o en las endotropias o en las exotropias. Luego les decía, hay unas desviaciones que son incomitantes. El término incomitante quiere decir que habrá desviaciones o ángulos de desviaciones diferentes a 5 dioptrías, o sea, puedo encontrar en una posición que no hay desviación y en otra que la desviación se manifiesta, ¿sí? Y esa diferencia de los ángulos de desviación en todas las posiciones de mirada son las desviaciones incomitantes, que son típicas de los estrabismos verticales. Y les ponía 2 ejemplos, hay muchos más, pero no es competencia en esta asignatura sabernos los tipos de estrabismo, la clasificación tan definida de estrabismo. Pero sí al menos les ponía 2 ejemplos, que eran el síndrome en alfa y el síndrome en B, ¿sí? El síndrome en A, ¿cuál era la característica de este paciente? Que usted lo mira de frente y puede no encontrar un estrabismo, ¿sí? Pero cuando le hace Covert Test en inferior, aparece por ejemplo, una endotropia, y cuando le pide que mire hacia arriba, aparece una exotropia, ¿sí? Entonces eso significa que los ángulos de desviación cambian. Este tipo de desviación, ¿ustedes están viendo los dedos? ¿Sí están viendo? Este tipo de desviación, miren que ocurre en un músculo que tiene mucha influencia en los movimientos verticales, ¿sí? Por eso les decía, el síndrome en B es típico de una hiperfunción del oblicuo inferior. ¿Por qué? Cuando yo tengo un oblicuo inferior hiperfuncionante, quiere decir que todas sus funciones se manifestarán mucho más en las posiciones en donde yo voy a utilizar el oblicuo. Por ejemplo, el oblicuo inferior es un elevador, ¿cierto? Cuando yo le pida que mire hacia abajo al paciente, no estoy usando el oblicuo inferior. Por eso allí puede hacer convergencia perfecta. Pero cuando le pido a mi paciente que mire hacia arriba, si este músculo está hiperfuncionante, va a potenciar sus funciones. ¿Cuáles? La vertical, el oblicuo inferior es elevador, pero además es abductor. ¿Qué va a hacer entonces? Cuando eleve, abduce, ¿sí? Por eso este patrón en B es típico de la hiperfunción del oblicuo inferior, ¿sí? Este es un ejemplo claro de una desviación incomitante, que puede ser que cuando uno le haga Covert Test de frente aparezca apenas una foriecita vertical, pero cuando le haga Covert Test mirando hacia arriba tenga una exotropia con una atropia vertical, ¿sí? Es decir, que van a haber variaciones en el ángulo de desviación. Igual la hiperfunción del oblicuo superior, aquí ocurre lo contrario, el síndrome en A. Miren que hace convergencia hacia arriba y hacia abajo se abren sus ojos, y tiene todo el sentido, porque si este músculo oblicuo superior está hiperfuncionante, el oblicuo superior es depresor
Y si yo le pido a mi paciente que mire hacia abajo, va a usar el oblicuo superior, que al deprimir también va a hacer abducción porque está hiperfuncionante. ¿Sí? Entonces, este era un claro ejemplo de las desviaciones incomitantes. ¿Sí? Cuando estemos haciendo práctica, probablemente, o lo más seguro, es que todos ustedes tengan alguna foria. ¿Sí? Incluso quienes ya han empezado a hacer pruebas sensoriales, como la varilla de Maus y todo eso, ya algunos están viendo que tienen algunas forias, así sean chiquiticas, las tienen. Eso no es malo, eso está bien. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer la medición de esas forias con el cover test en todas las posiciones de mirada. Y si a alguno le aparece un estrabismo en una posición extrema, pues ya estaríamos hablando de una desviación incomitante. ¿Tema claro? ¿Cuál era la otra pregunta? Ok, y por acá me habían hecho una pregunta ahorita que aparte de... ya. Ella identificó que en el test de cover test, no se los mencioné ese día y se me pasó, discúlpenme por eso, que en el cover test para poderlo realizar, ¿cuál va a ser el objeto de fijación de lejos? El objeto de fijación de lejos va a ser una línea por encima de su mejor agudeza visual en el peor ojo. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes toman agudeza visual con corrección, obviamente todas estas pruebas son con corrección, la mejor agudeza visual, por ejemplo, este paciente tiene una agudeza visual en el ojo derecho de 0,3 con corrección, ¿sí? Y acá de 0,1. ¿Cuál es el peor ojo? El derecho, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En el octotipe le voy a pedir a mi paciente que mire una línea por encima de la mejor agudeza visual del peor ojo, o sea que ¿cuál va a mirar? 0,4. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Qué pasaba hace un tiempo? Uno los ponía a mirar la letra grandota del octotipo, pero ya ustedes se han dado cuenta de la influencia de la acomodación en el estado motor, incluso la distancia de trabajo, algunos ya lo han hecho. Solo cambiar, no hacerle el cover test a 40 centímetros, sino hacerle a 20 centímetros, varía el ángulo de desviación. Entonces, esto es uno de los elementos que yo tengo que tener presentes para hacer la prueba. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, una línea por encima de la mejor agudeza visual del peor ojo. ¿Sí? En este caso, si este es el peor ojo, entonces vería el 0,4. Una sola letrica y ahí sí hago el cover test. Esto es para visión lejana. Para visión cercana uso el cubo, ¿sí? Que es mucho más fácil. Recuerden, importantísimo controlar la distancia de trabajo, ¿sí? Cuando usted controla la distancia de trabajo, todo momento que haga la medida del ángulo de desviación va a ser igual. Pero si yo lo hago a 40 y mi compañero lo hace a 20, le va a dar a ella una isoforia de 20 y a mí me da una isoforia de 10. Por tanto, esas variaciones no van a ser diagnósticas o coherentes en el diagnóstico. ¿Sí? ¿Cuál era la otra pregunta? Creo que lo de referencias similares, ¿cómo se que por cada milímetro son 12 grados y eso son 22 dioptrías. Esa es la relación. No nos lo hace tan preciso, es decir, uno más o menos estima que el diámetro pupilar son más o menos 4 milímetros. ¿Sí? Si está en todo el centro de la pupila, pero se corre hacia el borde de la pupila, se corrió más o menos 2 milímetros. Quiere decir 20 y algo de grados. Quiere decir 40 y algo de dioptrías prismáticas. Entonces, cuando usted hace el corte, ya sabe que ese es el punto de partida, más o menos 30, empieza desde allí. ¿Sí? Pero no es para que usted haga el diagnóstico de no, esos son 40 dioptrías, no, porque hay que cuantificarlo y una de las mejores maneras es a través del cover test o el método con prismas. ¿Sí? Señor. Una pregunta, ¿cómo se mide el ángulo de desviación en todas las posiciones de mirada? ¿Tengo que colocarle en cada posición un prisma? Okay. No, siempre hay que hacerlo. Toda vez que usted tenga un estrabismo, por favor, mida en todas las posiciones. Usted va a hacer cover test en todas las posiciones. Entonces, siempre su paciente me permite usarla como ejemplo.
siempre tu paciente va a estar derecho al frente, cabeza derecha, objeto de fijación. Y si voy a mirar en supraversión, yo le pido simplemente cabeza quieta, mire hacia acá y hago cover test. Cover alternante y cover and cover. Pongo prisma hasta que el ojo se quede quieto. Ese es el valor en esa posición. Él sí o sí le coloca prisma. Claro, porque tienes que cuantificarlo, ¿sí? Y lo hacen todas las posiciones de mirada. Aquí es ya como de la técnica y la habilidad de la técnica. Si yo quiero, yo soy su paciente, y usted me dice que mire hacia arriba, pero cuando mire hacia abajo los párpados me van a tapar para hacer cover test, usted puede pedirle al paciente que mire aquí de frente y que levante la cabeza, ahí está mirando yo. ¿Sí? Es decir, ya son estrategias. Lo mismo en estas miradas, mire hacia abajo y hacia su derecha. Si yo hago así es muy difícil identificarlo, entonces mire así con la cabeza en esta posición y usted va a poder hacer cover test. Lo ideal es que el prisma quede bien posicionado. ¿Ustedes conocen el término de distancia al vértice? ¿No? Ok, nosotros cuando hacemos gafas o lentes de contacto o incluso ponemos prismas, la distancia al vértice es importante. Pero todos se han usado lupas, por ejemplo. ¿Sí? Y han visto que una lupa, si yo la alejo o la acerco, cambia como el efecto óptico, ¿cierto? Entonces hay lupas que si yo alejo del objeto, voy viendo que las cosas se van poniendo más grandes. Eso explica la distancia al vértice. Si usted, por ejemplo, en un paciente pone un prisma, ¿sí? Y lo pone muy lejos del ojo, muy cerca del ojo, el efecto óptico es diferente. Por eso procuren que todo sea cercano al ojo, no pegado, no lastime a su paciente, pero sí que tenga una distancia prudente, no lo pongan muy lejos, porque por distancia de vértice va a variar. ¿Sí? ¿Alguna otra, señor? El prisma siempre va a base contraria al Claro, sí. Si tienes una exo, prisma base interna, y si tienes una endo, prisma base externa. Si tienes una hiper, prisma base inferior, e hipo, prisma base superior, siempre, para medirlo. ¿Los qué? Las formas de notación. ¿También era esa pregunta? Listo. Ok, con respecto a las formas de notación, en cada uno de los test. Listo. Profe, en conclusión, ¿qué distancia al vértice? La distancia al vértice es la distancia que hay desde el vértice de la córnea hasta el lente, hasta la cara anterior del lente. Esa distancia varía, algo así como lo que ustedes hicieron de distancia al foco. La distancia de foco, que cambia la distancia de foco y el efecto potencial. Entonces yo la distancia al vértice la tengo que tener presente para muchas cosas, para cálculo de contacto, para todo eso, para evidenciar qué tanto cambia la fórmula o el efecto óptico en un paciente. Por ejemplo, si usted tiene una óptica y el optómetra hizo la prueba subjetiva con la montura de pruebas, pero la montura de pruebas la puso en esta posición, el paciente es miope de menos 16. Y cuando se ponen las gafas le quedan más posicionadas en la cara, tiene un mejor ángulo panorámico, ¿sí? Es solo cambiar o distanciar, así sea unos cuantos milímetros, la gafa con respecto a la lápiz corneal, cambia la potencia. Y es el paciente que te dice, en la consulta yo vi muy bien, pero con estas gafas cuando me las pongo veo borroso. Y es porque solo aproximar un poquitico más con las gafas. Entonces la distancia vertical es la distancia real que hay desde la cara posterior del lente del que baja, ¿sí?, hacia la cara anterior. ¿Sí? Y eso hace que cambie el efecto óptico. Ok, entonces, con el cover test, nosotros tenemos dos test para medir las pruebas de manera objetiva. ¿Sí? Las pruebas objetivas se pueden hacer o con cover test, que tiene dos pruebas, una que es cover and cover y otra que es cover alternado. Con el cover and cover lo que voy a hacer es, bueno, ya saben lo del objeto de fijación, voy a ocluir y desocluir el mismo ojo y voy a evaluar el comportamiento de ese ojo que estoy ocluyendo y desocluyendo. Al otro no le voy a prestar atención porque cuando usted ocluye este ojo,
¿Este qué va a hacer? Está fijando siempre el objeto de fijación, ¿sí? Este siempre va a estar como fijador. Cuando yo desocluyo, ¿qué va a hacer este ojo? Al ocluir, mi ojo va a tomar una dirección. Y cuando desocluyo, él va a recuperar la fijación, ¿cierto? Por eso es que yo al ocluir y desocluir voy a mirar de dónde viene, ¿sí? Hacia dónde va y si pasa a fijar o se queda desviado. Entonces, en el cover and cover, al desocluir, si el ojo se va hacia afuera, perdón, al ocluir, si el ojo se va hacia afuera, cuando desocluyo, él pasa a fijar, voy a declarar que ese ojo tiene una exo, pero no está en tropia porque pasó a fijar, ¿sí? Hago el mismo ejercicio en el ojo contralateral y donde paso, si el ojo pasa a fijar, puedo declararlo una exoforia, ¿sí? Les había dicho, la exo es una desviación, las exoforias son desviaciones horizontales y cuando tengo forias horizontales, tanto endo como exo, ¿sí? No les voy a poner dueño, es decir, cuando yo declaro que el paciente tiene una exoforia, estoy diciendo que los dos ojos, cuando les hice el cover and cover, pasaron a fijar, ¿sí? Estaban afuera y pasaron a fijar hacia adentro. Entonces, solo poner una exo significa que el paciente tiene una exoforia, ¿sí? Si en el caso de que yo le hago el cover and cover y ocluyo, se va, desocluyo y pasa a fijar, ocluyo, se va, desocluyo, pasa a fijar y hago aquí, ocluyo, se va, desocluyo y se quedó desviado, ahí ya encontré que este ojo estará en tropia. Entonces, ¿cuál es el ojo? Izquierdo. Entonces voy a declarar que tiene una exotropia izquierda, ¿sí? En las tropias sí voy a poner dueño. ¿Quién es el que está desviado? ¿Sí? Ah, pero si usted hace cover and cover, ocluyo, se va, desocluyo, pasa fijado, ocluyo, se va, desocluyo, se queda desviado. A veces se muestra en foria, otras veces se muestra en tropia. Yo ya sé que tiene un estrabismo intermitente, ¿cierto? Ah, y hago lo mismo en el otro ojo, ocluyo, se va, desocluyo, pasa fijado, ocluyo, se va, desocluyo y se queda. Ah, los dos están haciendo foria y tropia. ¿Cómo lo voy a escribir? Exo, ¿cómo se escribe la intermitencia? Entre paréntesis la T. ¿Y es solo un ojo o los dos ojos? Son los dos ojos, entonces el subtropia intermitente alternante, es decir, que a veces es un ojo y a veces es el otro. Pero puede ocurrir que yo haga el mismo ejercicio y solo uno se muestre que a veces es tropia, otro es foria, pero el otro siempre se muestra en foria. Les voy a escribir el dueño de la tropia intermitente. Por ejemplo, ¿cómo se leería? Exotropia intermitente derecha. ¿Sí? Eso es fácil, ¿cierto? Igual con las endos. Con las endos es lo mismo. Si yo pongo la E, la T y la I, ¿qué estoy diciendo? Endotropia izquierda. Si estoy diciendo la E, la T y la A, endotropia intermitente alternante, ¿sí? Entonces es igual de fácil para las horizontales. Con las verticales cambia un poco. Con las verticales yo voy a usar el slash como si fuera una plataforma en donde lo que pongo arriba es el ojo en hiper y lo que pongo abajo es el ojo en hipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me ocluyo en este ojo y mi ojo sube. Al desocluirlo, baja. Ocluyo, sube. Al desocluirlo, baja. Aquí, ocluye, baja. Al desocluir, sube. Ocluye, baja y al desocluir, sube. ¿Cuál es el ojo que está arriba? El derecho. Y el abajo entonces estará el izquierdo. ¿Alguno está en tropia? No, porque siempre pasaban a fijar, entonces lo voy a declarar así. Cuando ninguno está en tropia y es en foria, aquí las forias no pongo dueño. Aquí solo estoy diciendo cuál está arriba y cuál está abajo. Yo lo podría leer como o una hiperforia derecha o hipoforia izquierda. Está diciendo lo mismo, ¿sí? Solamente. Ahora, si a mí me hacen covertex
cover and cover. Ocluye, este sube, sube. Cuando desocluye pasa a fijar. Ocluyo, subo. Y desocluyo y pasa a fijar. Y aquí, ocluyo, baja. Y desocluyo y se queda. Ocluyo, baja y se queda el desocluir. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la entropia? Izquierda. Izquierda. ¿En qué posición estaba? Hipo. Abajo. Entonces, ¿cómo lo escribo? D sobre I. ¿Y a quién le pongo la T? A la I. Al izquierdo, ¿cierto? Si fuera el contrario, si fuera el derecho a entropia, pues pongo DT sobre I. ¿Y cómo lo leo? Ahí sí le doy prioridad al que tiene la T. Hipertropia derecha. Aquí no hay cabida de que usted me diga una hipoforia izquierda, no hay cabida porque le voy a dar relación y prelación a el ojo que está desviado. Señor, el que tiene la T. Sí, señor. Profe, si tengo un paciente con una esotropia intermitente alternante, pero uno tiene un EPS y el otro tiene un EMBO. No es posible, eso no pasa fisiológicamente. Profe, si hay una hipertrofia de derecha y izquierda también. Es que en ese caso tendrías los dos ojos como perdidos, uno arriba, otro abajo. Siempre va a haber unos fijadores. Por eso, si hay uno que sube, ocluyo, subo, desocluyo, baja, y el otro lo reviso y también ocluyo, sube y desocluyo, baja. O sea que los dos. Que los dos están arriba, sí. Esa, bueno, yo no la quería tocar en tercero, pero esa es una variante y se llaman las DVD. Desviación vertical disocial, ¿sí? La DVD, bueno, Kevin está haciendo una pregunta muy interesante y es que, ¿qué tal si los dos ojos estuvieran arriba? Físicamente sí hay una posibilidad que es la desviación vertical disociada, se llama DVD, ¿sí? Eso ustedes lo van a ver en séptimo semestre porque es un problema inervacional allí, pero sí existe, ¿sí? Pero ahí no lo escribes así, sino que lo declaras como DVD, ¿sí? Y lo cuantificas. ¿Listo? Pero entonces, esta es clave, esta es importante. Si los dos ojos se van para arriba, ocluyo y se va para arriba, desocluyo, baja. Ocluyo, se va para arriba, desocluyo y baja. Ocluyo, se va para arriba y desocluyo, baja. Los dos van hacia arriba. Esa es la única condición especial y se llama desviación vertical disocial. Entonces no hay ninguna forma de hacia abajo. Puede pasar también hacia abajo, sí, pero es más típica hacia arriba, ¿sí? Pero naturalmente los estrabismos o la forma como funcionan es que uno está arriba y otro abajo, pero sí hay unos casos muy puntuales que tienen DVD. Muchas veces por la pregunta. DVD, desviación vertical disocial. Esa no les voy a confundir mucho porque mi intención es más que todo que aprendan a reconocer los estrabismos y ya en séptimo semestre que estarán con la doctora Mónica, ahí sí van a conocer todos los síndromes que incluyen las exos, todos los de las endos y así sucesivamente. Mi interés es que ustedes los reconozcan cuando les hacen la medida, ¿sí? Con respecto a la anotación, ok, pueden haber combinaciones de verticales con horizontales, ¿sí? Por ejemplo, si yo les escribo esto, ¿cómo me lo leen ustedes? Isotropia derecha de 15 dioptrías y una hipotropia. Ok, si es que por ahí estaban diciendo bien, entonces vuelvo y lo digo, exotropia derecha de 15 dioptrías prismáticas con una hipotropia izquierda, porque acuérdense que el EN es el de la T, de 10, ¿sí? Eso también es posible. De 10. Dioptrías prismáticas. Por eso uno siempre hace aquí como el triangulito, que significa dioptrías prismáticas. ¿Me conoces? Es bien complicado y también se lo recomiendo. Cuando ustedes hagan cohortes en sus prácticas, lo más probable es que les van a salir combinadas. ¿Cuándo les salen combinadas? En las posiciones extremas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y ustedes ya lo saben muy bien y sé que nunca se les va a olvidar,
es que cuando yo hago, por ejemplo, supra de extroversión, estoy usando mi recto superior y mi oblicuo inferior. Y los dos tienen funciones verticales y horizontales. El recto superior es elevador y aductor, ¿cierto? Y el oblicuo inferior es elevador y abductor. ¿Sí? El junta del otro, sí. Entonces es posible que ustedes encuentren algunos horizontales y verticales combinados. De ahí es donde radica los buenos observadores que ustedes se tienen que volver en el movimiento. Entonces, porque el simulador no lo hace, me tocaría a mí. Si hago cover and cover, y ocluyo el ojo y el ojo se va hacia arriba, y al desocluir hacia esto, es decir, baja, pero viene desde afuera, ustedes se dan cuenta porque él hace como, ¿sí? Otra vez, cuando yo ocluyo y desocluyo, pero él se va hacia arriba, él simplemente baja, ¿cierto? Cuando yo ocluyo y se va hacia abajo, cuando yo desocluyo, él viene hacia adentro. Pero cuando vienen combinadas, hace así. Por ejemplo, una exo y una hiper, cuando yo ocluyo, él se va hacia arriba y hacia afuera. Entonces, cuando desocluyo, él hace esto, ¿sí? Ustedes tienen que empezar a identificar. ¿Qué les recomiendo? Primero, que neutralicen la horizontal. A ese mismo pongo, por ejemplo, Profesor, ¿qué es más fácil ver en no. Incluso algunos normales son de ángulos tan pequeñitos que es apenas saber como el movimiento. Eso de la única manera que yo adquiero la destreza es practicándolo muchas veces. ¿Sí? Ok. En un caso de esos, por ejemplo, que me da una exo y una hiper derecha, ¿sí? Empiezo poniendo prisma o base interna hasta que ya el ojo deje de hacer así, sino que empiece a hacer así, ¿sí? A cuando yo luego de tomar esta curva y empiece a hacer vertical, yo ya sé que neutralicé el horizontal. Como viene de arriba hacia abajo, ¿cómo será el otro prisma que voy a poner? Base inferior, ¿listo? Entonces, a ese prisma con el que ya neutralicé la horizontal, le pongo encima el base inferior hasta que el ojo ya deje de moverse. No me lo quite. Es decir, ya me di la horizontal y quito el prisma y empezó, porque otra vez va a tener el mismo movimiento. Entonces lo tienen que dejar, ¿sí? Y la otra sugerencia es que cuando ustedes en posición primaria de mirar encuentran, por ejemplo, una exo de 5, pues váyase a partir de ahí con el resto del cuadro, ¿sí? Ejemplo, mido aquí, cover test, el ojo viene de afuera hacia adentro, pose base interna, tin, 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 base interna hasta que los ojos se quedaron quietos. Me dio una exo de 5. Mire hacia arriba, le pongo una exo de 5 y empiezo. Ah, ya están endo, quiere decir que me pasé, le bajo un poquito. Pero no empiecen desde cero en cada una de las posiciones porque se van a demorar eternidades. Y otra cosa importante es que agotan al paciente y cuando cansan a su paciente, incluso algunos imbalances musculares se dan por cansancio. Es decir, que empiezan a haber variaciones del estrabismo porque el músculo ya está agotado y va agotando sus reservas funcionales. ¿Listo? Ok, con esto entonces queda muy claro. Podríamos hacer un mini quiz aquí como en la mitad para recuperar notas de anotación. En serio, yo quiero recuperar notas, yo no quiero rajar a nadie porque no va. Y anotación. Está difícil, señor. ¿Ah? No. Le hago tres preguntas. Anóteme una exotropia izquierda, una exotropia intermitente alternada. Sí, hágale pues.